Hola, buenas tardes, días, noches o cuando vean esto. Vamos a dejar de compartir. Quería que quede esto para la portada del video y ahora arrancamos. Bueno, tema de hoy, nulidades. Las nulidades no son de los temas más apasionantes del derecho administrativo. No creo que tampoco lo sean del derecho civil, pero sí sirven. Y es como elemental para el trabajo del abogado saber cómo, cuándo y por qué puede atacar un acto administrativo y cómo funciona el régimen de nulidades en nuestro sistema. Régimen de nulidades bastante oscuro, poco organizado por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y cuya clasificación la van a ver de manera muy variada en los diferentes autores. Sinceramente, la mayoría de estas discusiones doctrinarias, Balbín no tiene lo mismo que Casañe, ni tiene lo mismo que Gordillo, ni Hutchinson, a los efectos prácticos, al momento de trabajar como abogado y de plantear demandas, no tienen mayores diferencias, ni la doctrina hace que la posición que uno tome cuando tiene que atacar un acto administrativo cambie sustancialmente lo que uno hace o deja de hacer. Así que a mí siempre me ha gustado leer Gordillo porque en todo el tema de acto administrativo y de nulidades tiene como una cadencia, una forma de ordenarse que lo hace bastante fácil de seguir. Como siempre pasa con Gordillo, Gordillo no es el autor más seguido ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Es el que nos va a dar una mano, nos va a dar un argumento cuando estamos en una situación comprometida en la generalidad de su tratado, que creo que más allá de las divisiones de cada uno de los tomos, ya tiene 8 tomos y que está disponible en gordillo.com de manera gratuita, lo que habla muy bien de la vocación docente de Gordillo, pero no sirve para atacar cualquier cosa, porque es un tipo ocurrente, novedoso, y siempre cuando uno está del lado del particular, siempre nos da buenos argumentos. Y en relación a las nulidades, también tiene un desarrollo, una cadencia, una forma de contarlo de una manera muy entretenida. Casañe yo lo suelo seguir también porque es claro y ordenado en este punto, pero cualquier libro está más o menos bien, pero lo básico es que sepan la estructura de la ley y algo de alguna interpretación o posición de los autores, no que tengan un Padre Nuestro de la comparación entre toda la doctrina, porque realmente es muy compleja y, como decíamos, quizá a los efectos del trabajo y del estudio no tenga una mayor importancia. Así que volvamos a compartir y hacer un breve desarrollo de este tema que, como decíamos, no es de los más entretenidos del derecho administrativo, pero sí de los más útiles. Vamos a ver qué nos dice el Código Civil, nuevo Código Civil y Comercial, que ha simplificado bastante el, el, la estructura que tenía el viejo Código de Vélez, que quizá por acostumbrado a mí me resultaba práctico, y que lo vamos a tener que seguir teniendo presente porque la evolución jurisprudencial de la Corte claramente se basa en, eh, en la aplicación al derecho público de los principios del derecho privado que salían del viejo Código Civil, y porque nuestra ley de procedimientos administrativos, de una manera bastante caótica, menciona las clasificaciones del Código Civil. Veremos después si con el mismo sentido que en el Código Civil o con un sentido propio de la aplicación de estas palabras y de estos conceptos al derecho público. La nulidad absoluta en la nueva clasificación del Código Civil es aquella que contraviene el orden moral y el orden público, la moral y las buenas costumbres. Raro que en 2015 sigamos hablando de moral y buenas costumbres
en un texto, pero hay que reconocerle la tradición que tenía ya en Argentina y por eso, sin ser civilista, creo que ha traspasado aún al Código Civil hoy vigente. Y tiene esta nulidad las características de que puede ser declarada por el juez, no es necesaria la petición de parte, o sea, puede ser declarada de oficio, y cualquier interesado, y este es un tema sumamente importante por su diferencia con el derecho público. Dice, salvo la parte que no puede alegar su propia torpeza para aprovecharse de esto. Y este es un tema central, diferente en el ámbito del derecho público. El que provocó la nulidad y que se benefició con ella no puede pedir posteriormente ir contra sus propios pasos. Tenemos ya el tradicional brocardo dicho latino, de que nadie puede venir contra sus propios actos o alegar su propia torpeza, como dice la palabra del Código Civil nuevo. Entonces, esto en el derecho privado se puede hacer. Veremos qué pasa con este principio en el orden público. En cambio, la relativa se impone en protección de interés de las personas, lo tiene que pedir la parte en cuyo beneficio se establece. Y puede ser saneado por la confirmación del acto o la prescripción de la acción. La acción anterior, un tema que va a merecer una evolución jurisprudencial luego del, llamémosle nuevo, ya casi 10 años, bueno, del Código Civil de 2015, que sostiene que la nulidad absoluta no es prescriptiva, en cambio sí la prescripción de la acción para atacar por nulidad relativa prescribe a los 2 años, y el acto puede ser saneado por la confirmación del acto. Por ejemplo, fue hecho por un menor, clásico caso, puede su representante legal sanear ese acto si es que efectivamente lo beneficia a ese menor. La definición de nulidad bueno, que está en todos los libros y manuales, se refiere a la extinción del acto porque el acto es ilegítimo contra el modelo, contra el ordenamiento jurídico, a petición de parte y por orden del juez. Estamos hablando ahora de la nulidad y revocación en el campo del derecho administrativo, que son formas de extinción del acto administrativo. Entonces, la nulidad tiene esta característica principal. La pide el particular y la decreta el juez. En cambio, ¿qué tienen en común? La revocación y la nulidad, ambos por irregularidades o vicios del acto, es decir, la contrariedad o su contradicción con el ordenamiento jurídico. La nulidad y la revocación tienen el mismo motivo. Ahora bien, la revocación puede ser por cuestión de legitimidad, es decir, el Estado se da cuenta que el acto está mal, tiene algún vicio y por lo tanto lo revoca, lo anula, pero también puede ser por motivos de inoportunidad. Ustedes se acuerdan que las dos formas de controlar un acto administrativo son por dos temas sustanciales. El motivo de legitimidad o ilegalidad, como se dice en muchos casos, la verdad que cuando se habla de legitimidad, muchos de los autores hacen la diferencia, la distinción y la aclaración de que estamos hablando de legalidad. ¿Por qué? Porque la legitimidad refiere a algún concepto del derecho político sobre si una autoridad es legítima o no es legítima. En cambio, cuando se habla de legitimidad o de presunción de legitimidad, se debiera hablar de presunción de legalidad, que los actos administrativos se presumen legales en vez de legítimos, pero nuestra ley habla de ilegitimidad, así que sigamos por esta vía. Entonces, no se adecua al ordenamiento legal, por lo tanto, el propio Estado puede revocar por sí o ante sí, o pedirle a la autoridad judicial, lo vamos a ver después, la revocación de este acto que no se adecua al ordenamiento jurídico. Pero también puede revocarlo por cuestiones de, siempre las tres palabras van en un trencito una detrás de la otra, de mérito, oportunidad y conveniencia.
no lo considero oportuno, lo que antes me parecía bien, ahora, de acuerdo a las nuevas circunstancias, me parece mal. No es ni oportuno ni conveniente en estas nuevas circunstancias, por lo tanto lo revoco, y no cambié la opinión, cambié el mérito por el cual yo consideraba que ese acto administrativo tuvo que ser dictado y por lo tanto lo revoco, lo dejo sin efecto por mí mismo y ante mí mismo, o eventualmente se lo pido a un juez. Entonces, la revocación es por la administración que decide cambiar su criterio y la nulidad siempre es decretada por el juez. Recordemos, muchachos, que cuando yo planteo alguna cuestión ante la justicia, en todo, digamos, en general, digamos, la facultad, incluso algunos llaman la esfera de reserva de la administración, su corazón de actividad es la de evaluar estas cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia. Los jueces jamás pueden meterse en este punto. Por ello, por ejemplo, cuando yo interpongo un recurso de jerárquico, el superior puede cambiar lo que decide el inferior por dos tipos de razones. Uno, por considerarlo legítimo, y otro, por diferir en estas condiciones de mérito, oportunidad y conveniencia que tenía el burócrata, el funcionario inferior jerárquicamente. En cambio, cuando paso a la esfera judicial, jamás voy a poder alegar como una causal de nulidad una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia. Obviamente que puedo hacerlo por qué vía. Bueno, siempre el artículo 7 nos da una mano. Hablar de la razonabilidad. La razonabilidad es la inadecuación de medios afines o la falta de proporcionalidad entre la medida tomada y la finalidad que se persigue. Entonces, allí sí tengo una ventana para meterme, una ventana muy chiquita, pero puedo cuestionar esas cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia cuando existe una desproporción tremenda, evidente, burda, guaranga, por decirlo en criollo. Entonces, de manera indirecta, puedo de esta forma cuestionar por motivos de mérito, oportunidad y conveniencia, pero no de manera directa porque esto es potestad de la administración. Ahora sí, cuando, por ejemplo, yo planteé un recurso jerárquico en donde cuestioné al acto por ser inoportuno o no conveniente ante el superior, y también por cuestión de legitimidad, si yo paso a la esfera de la justicia, deberé limitarme exclusivamente a estas cuestiones de legalidad o legitimidad. Entonces, ese es un tema central de toda la actividad administrativa. La invalidez, parece una obviedad, pero digámoslo, es la consecuencia de un acto viciado. Un acto que tiene un vicio tiene aparejada la nulidad. Ahora bien, este es un tema central del derecho administrativo y un cambio también sustancial en relación al derecho privado, que es que aquí la invalidez se mide por la gravedad del acto. No, no hay un cartabón, una lista de cosas que causen nulidades, sino, por ejemplo, la afectación en relación a la causa del acto, si cuando se argumenta en relación a los hechos que dan motivo a la decisión que está en el objeto del acto administrativo, conforme al artículo 7, no es una falla mayor, ese acto no es nulo por sí mismo, o la diferente gradación de nulidad va a estar dado también por la importancia, la magnitud y la trascendencia que tenga ese vicio en relación al acto administrativo. Entonces, no hay una lista en la cual yo tildo y digo, bueno, este acto es un acto absolutamente inválido, mejor dicho, padece de nulidad absoluta y por lo tanto lo tengo que anular y le tengo que aplicar todas las gravísimas consecuencias que tiene cuando califico
a un acto como de nulidad absoluta. Y, por otro lado, vamos a dar otro ejemplo, el tema del derecho de defensa. Si nosotros leemos textualmente la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, como vamos a ver después, la violación del derecho de defensa daría lugar a la anulación del acto. ¿Por qué? Porque afecta a una de las características esenciales, uno de los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Cuál es? Artículo 7, procedimiento, la violación de un procedimiento explícito o de los implícitos que uno siempre va a encontrar origen en la Constitución. Entonces, eso debiera dar lugar claramente a una nulidad absoluta si uno leyera la letra de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina considera que este acto es susceptible de ser saneado y por lo tanto no es una nulidad absoluta, sino una nulidad relativa. Lo mismo en relación al dictamen de los organismos jurídicos. Bueno, falta el dictamen, muchos, después vamos a ver si esto está bien o está mal, consideran saneable el acto más allá que no exista ese dictamen de los órganos, de los servicios jurídicos permanentes de la administración, como dice el artículo 7 en el inciso vinculado al procedimiento. Entonces, no es una lista exhaustiva y precisa que lleva a una nulidad, como pareciera surgir de la letra de la Ley de Procedimiento Administrativo, como a ver del artículo 14, 16, 17 y el juego de todos ellos, sino que todo depende de la gravedad y la magnitud de ese vicio para los afectados o su afectación al orden público. Y como vamos a ver a lo largo de toda la materia, uno de los mayores trabajos que ha tenido el derecho administrativo, y más que el derecho administrativo, es los tribunales al establecer qué cosas se rigen por el derecho administrativo, cómo influye el tradicional derecho común sobre el derecho especial o derecho administrativo. En la República Argentina, con el Carman de Cantón, que ustedes habrán visto y lo vamos a volver a repasar para el caso de revocación de los actos administrativos, pero fundamentalmente en cuanto a la carta de nacimiento, podemos decir, de un derecho administrativo independiente del derecho civil, Los Lagos tiene esa trascendencia en la jurisprudencia de la Corte de la Nación Argentina. En el año 1941, la Corte dicta un fallo en el cual se había cuestionado por parte de los Lagos Ganadera, que era la empresa que era propietaria de unos terrenos muy importantes en la provincia de Chubut. Había un decreto de 1917 que le había revocado la transferencia de esas tierras a quien resultó beneficiario. Entonces dice, básicamente lo que nos importa a nosotros, dice, bueno, el Código Civil existe. No había en aquel entonces, en 1941, una Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. No había una legislación expresa que estableciera tampoco cuál, cómo y dónde se tenían que declarar las nulidades dentro de la administración pública. Sin embargo, lo que dice la Corte es, bueno, nosotros no tenemos una ley específica y tampoco el Código Civil se le aplica al pie de la letra al derecho administrativo. Pero mientras algunas de las cuestiones que tiene el Código Civil pueden considerarse como principios generales del derecho o cuestiones a las que puedo recurrir yo para encontrar una solución al problema, lo puedo utilizar al derecho civil. Sin embargo, lo tengo que adecuar a las características particulares que tiene el derecho público. Recordamos, no es una obviedad, pero que el Código Civil regla relaciones entre particulares. El Estado no está allí presente. En cambio, en el derecho administrativo, siendo parte del Estado, las reglas son diferentes. Es decir, no hay una aplicación directa del Código Civil, hay una aplicación analógica. Tengo una institución jurídica, me sirve para darme una idea, una indicación de cómo resolver el caso,
Y mientras yo no altere esos principios del derecho público que surgen básicamente de que estamos tratando de balancear las prerrogativas de la administración con los derechos de los particulares, no ante dos actores jurídicamente equivalentes, como pasa en el derecho privado, mientras yo pueda realizar esa adecuación, puedo utilizar el Código Civil. Eso es lo que nos dice el fallo Lolago de 1941, dándole una carta de nacimiento al derecho administrativo, mencionándolo expresamente, pero diciendo fundamentalmente esto: se aplica las leyes comunes, el derecho común, por una interpretación analógica y no directa. Aquí dice, haciendo las discriminaciones que impone la propia naturaleza de la sustancia del derecho administrativo. Esto que decía, balance de las garantías de los individuales de los individuos con las prerrogativas del Estado, que es de la esencia del derecho administrativo. Bueno, esto es lo que estábamos charlando recién. Y también habla de otro de los puntos centrales del derecho administrativo, esta presunción de validez, lo que hablamos recién, validez, legalidad o legitimidad, como lo llama la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, dictada en 1972 y vigente a partir de 1973. No estamos en las mismas condiciones que un acto de particulares, por lo tanto, no pueden ser declaradas de oficio por el juez, dice el fallo Los Lagos. Después esto, obviamente, a la luz ya de la construcción que se realiza con la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, esto admite algunas modulaciones. Pero esta carta de nacimiento básica del derecho administrativo es súper importante para entender las nulidades y la forma de aplicación del derecho civil al derecho público, tema que también ya venía mencionado en Carman de Cartón del año de Cantón, no de Cartón, del año 33, creo que era el Carman de Cantón. Pustelnik repite lo mismo, ¿no? Tienen que regirse, aquí hay una revocación de un permiso de construcción. Había un permiso de construcción en la zona de Palermo Chico, un tema interesante esto, porque no era, digamos, no era algo que estallara en la cara esa nulidad del acto administrativo, como sí vamos a ver en algunos de los otros fallos que vamos a ver a lo largo del año, en donde se le dio, por ejemplo, a un particular una excepción muy flagrante por parte del Consejo Deliberante para construir un edificio en un lugar donde no se permitían construir edificios. En este caso, era una construcción que se había autorizado a realizar en Palermo, que había una discusión jurídica y técnica muy importante, a ver si efectivamente se violaba o no se violaba ese código de planeamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires, y no había una nulidad flagrante para cuestionar la procedencia de esta autorización municipal. Por lo tanto, la revocación que había hecho la propia municipalidad del permiso que había otorgado con anterioridad fue declarada en el caso Pustelnik como ilegítima y que no podían aplicarse de manera directa los principios del Código Civil y de las nulidades civiles, sino que tenía que aplicarse por analogía. Y aquí tenemos ya presentado una de las características sustanciales que diferencian al derecho público del derecho privado, que estábamos hablando recién. En el derecho privado, nadie puede alegar su propia torpeza. Si yo me beneficio con determinada actividad, no puedo luego revocarlo, no puedo decir me equivoqué en el derecho privado, pero en el derecho público sí, ya acabamos de ver que son dos temas en los cuales el propio poder administrador había decidido en el caso, en el de recién ya me olvidé, en el primero que vimos, en Los Lagos, él había decidido otorgar determinadas tierras a un particular, y en el otro, en el Pustelnik, había decidido otorgar un permiso. Y es la propia administración la que revoca, y luego se declara la nulidad de ese acto de revocación. Pero aquí está uno de los centros de
de nuestro tema, de diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. Aquí, en principio, salvo que sea nula el acto de revocación, puede volver contra sus propios actos, puede decidir de una manera diferente a la que dijo anteriormente, puede decir me equivoqué, o básicamente lo que dice es las autoridades anteriores, generalmente de otro partido político, han hecho algo que no corresponde y por lo tanto yo lo revoco. Entonces, ese es uno de los temas sustanciales vinculados a la nulidad. Para no hacer este video demasiado largo, nos tomaremos una pausa y seguimos con el próximo. Hasta luego.